Hay una región en Europa que, bueno, alberga la plataforma logística más grande de todo el continente. Sí, y con unos cielos tan libres de contaminación que son Reserva Mundial certificada. Exacto. Y un patrimonio arquitectónico forjado por tres culturas históricamente enfrentadas que, contra todo pronóstico, decidieron colaborar. Y lo curioso, fíjate, es que la palabra que más se utiliza para describir este territorio es discreto. Es brutal, ¿sí? Así que, dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión a fondo. El objetivo de hoy es desgranar un texto fascinante basado en el trabajo de Agustín Sancho Cubero, en su espacio El Comentario. Un texto muy revelador, la verdad. Mucho. Porque las fuentes que tenemos sobre la mesa exponen las múltiples capas de Aragón, un lugar que ha logrado convertirse en un gigante cultural, natural y económico, esquivando totalmente el ruido de los focos turísticos masificados. Vale, vamos a desgranar esto, porque no estamos ante un simple museo al aire libre, sino ante un ecosistema vivo, de historia y vanguardia. Claro, es que el concepto de lo discreto que plantea el texto sirve como un caso de estudio perfecto sobre la autenticidad. O sea, en una época donde los destinos globales a menudo se vacían de personalidad, ¿no? Se transforman en escenarios de cartón-piedra para agradar al visitante. Ya, parques temáticos para turistas, básicamente. Eso es. Pues este territorio invita a reflexionar sobre un valor que yo diría que es cada vez más escaso, esa capacidad de mantener una relación genuina y tangible entre la tierra y la gente que la habita. No se trata de aislarse del mundo, ojo. Claro, no es meterse en una cueva. Exacto, sino de proyectarse en él pero sin perder la esencia. Y para entender esa esencia, el texto nos lleva directamente a una de sus piedras angulares, que es el patrimonio histórico y artístico, específicamente la arquitectura mudéjar aragonesa, que, bueno, ostenta el sello de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Que no es poco. No, no, para nada. Al revisar las fuentes sobre cómo se construyeron estos edificios, resulta inevitable pensar en una especie de código abierto de la antigüedad. Ah, me gusta esa analogía. Sí, o una jam session musical, pero aplicada a la arquitectura medieval, ¿sabes? Tenemos a las culturas cristiana, musulmana y judía. Y en lugar de que una imponga su ritmo y silencie a las demás, de repente deciden tocar juntas. Totalmente. La tradición islámica aporta la base rítmica, con su maestría en el uso del ladrillo y la cerámica, mientras que la visión cristiana aporta, digamos, la melodía estructural con sus ambiciones góticas. El resultado es un género nuevo. Nuevo y único. Eso es. Pero esto plantea una duda fundamental, a ver qué piensas. ¿Es esta fusión un simple accidente estético, fruto de la casualidad? ¿O el uso del ladrillo nos revela una mentalidad mucho más profunda sobre cómo se vertebró esta sociedad? Pues mira, esa metáfora del código abierto es muy reveladora si analizamos los mecanismos físicos y económicos de la época. Lo fascinante de esto es que la arquitectura mudéjar responde a una necesidad puramente pragmática, que acaba generando una identidad visual única. O sea que no fue por amor al arte en un principio. Exacto. Cuando los reinos cristianos avanzan sobre estos territorios, se encuentran con que necesitan construir templos e infraestructuras rapidísimo. Claro, para marcar territorio, supongo. Justo, pero a menudo carecen de la financiación para importar piedra de sillería buena o no tienen a los maestros canteros para tallarla. Sin embargo, resulta que disponen de una población local, los mudéjares, que poseen un conocimiento técnico insuperable sobre cosas como la arcilla, el yeso, la cocción del ladrillo. Es decir, utilizan los materiales más humildes y accesibles del entorno para resolver un problema puramente de ingeniería y de costes. Esa es la clave. El ladrillo es más barato, es mucho más rápido de producir y más ligero que la piedra. Esto permite levantar estructuras impresionantes, las famosas torres campanario que salpican todo el territorio, por ejemplo. Son preciosas, sí. Y se hacen en un tiempo récord y con una agilidad estructural asombrosa. Y aquí es donde entra el factor de convivencia. No hubo un borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que solía pasar? Claro, llega el vencedor y arrasa. Exacto. Pero aquí no se derribó lo anterior para imponer el estilo del vencedor a la fuerza. Se asimiló el talento del vencido. El artesano musulmán aplicó sus patrones geométricos, su cerámica vidriada, para embellecer estructuras que iban a tener un uso cristiano. ¡Qué maravilla! Cuando una comunidad logra cristalizar este nivel de colaboración material e intelectual, dejando un legado que la humanidad entera
reconoce como universal, nos demuestra algo muy potente. La suma de capas culturales genera una trascendencia mucho mayor que imponer una sola visión. Totalmente de acuerdo. Y esa capacidad de integrar elementos que podrían parecer contradictorios no se queda solo en los materiales de construcción de hace siglos, se manifiesta de una manera casi vertiginosa en la propia geografía. Uy, el paisaje, sí. El salto de escala es abrumador. El texto nos desplaza de la precisión geométrica de las torres de ladrillo a la brutalidad monumental de la roca viva, ¿no? Llevándonos directamente al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Qué barbaridad de sitio. Es que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las dimensiones que maneja el artículo descolocan a cualquiera. Un macizo calcáreo que se eleva a 3.350 metros, rodeado por valles como Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín. Es sobrecogedor. Quien recorre estos espacios puede pasar del silencio sepulcral y helado de unas cumbres pirenaicas a una sinfonía desbordante de agua en cañones y bosques exuberantes. Todo en cuestión de unas pocas horas. Es como cruzar distintos sets de rodaje en un solo día. Y ese contraste funciona porque expone la historia de la Tierra a una escala de tiempo que es casi incomprensible para nosotros. Fíjate que el macizo de Monteperdido es el macizo calcáreo más alto de Europa. ¿Y eso qué implica exactamente? Pues que esas cumbres, a más de 3.000 metros de altitud, en algún momento estuvieron bajo el lecho marino. Madre mía. O sea, el fondo del mar en la cima de la montaña. Exacto. La erosión glaciar y fluvial durante millones de años ha ido esculpiendo esos valles y cañones. El texto subraya muy bien que no estamos ante una simple postal para Instagram. No, desde luego que no. La fuerza visual de Ordesa radica en su altísimo valor ecológico y geológico. Esas inmensas paredes verticales, las cascadas, no son solo un decorado, son el registro físico de fuerzas naturales colosales moldeando el terreno. Esta geografía impone una sensación dual: serenidad ante la belleza del bosque y una grandeza abrumadora ante la escala de la roca. Y hablando de cómo el agua moldea el entorno, el documento introduce otro enclave que parece responder a esa misma dualidad, pero esta vez con la intervención humana. Hablamos del Monasterio de Piedra. Ah, claro, un clásico. Sí, un recinto donde durante 800 años nada menos, la arquitectura monástica se ha entrelazado con una red de cascadas, grutas y vegetación. No es el típico caso donde el ser humano llega y domestica o somete a la naturaleza. Para nada. Parece que hay una conversación continua, ¿no?, entre el curso del río Piedra y los muros del propio monasterio. Es que el Monasterio de Piedra ilustra a la perfección el concepto de simbiosis. Los monjes cistercienses que llegaron allí allá por el siglo XII buscaban precisamente lugares aislados. Para su retiro y tal. Sí, pero necesitaban que hubiera abundancia de agua. Porque claro, el agua era el motor energético y vital en la Edad Media. La electricidad de la época, vamos. Justo. Movía los molinos, regaba los huertos, permitía sobrevivir. Lo que ha perdurado hasta hoy es un paisaje cultural donde la geología kárstica del río, que forma esas cascadas impresionantes de forma natural, envuelve literalmente el recinto histórico. Y se nota esa armonía cuando lo visitas. Claro, ese diálogo constante entre el agua, la roca y la historia deja una impresión profunda porque evidencia una forma de habitar el mundo respetando el peso de la naturaleza. Totalmente. Pues mira, todo esto nos habla de una relación intensa con la superficie visible, ¿no? La montaña, el río, el bosque, el ladrillo. Pero aquí es donde la lectura se vuelve verdaderamente sorprendente. A ver. Porque para entender el motor económico y cultural moderno de esta región, el texto de Sancho Cubero nos obliga a mirar hacia lo que está enterrado a kilómetros de profundidad. Interesante. Y paradójicamente a la vez hacia lo que está a millones de años luz sobre nuestras cabezas. Hablamos de paleontología y astronomía. Dos extremos absolutos. Exacto. Y aquí tengo que plantear un cuestionamiento serio, ¿eh? Voy a hacer de abogado del diablo un momento. Dispara. Si invertamos los papeles por un momento, apostar el desarrollo territorial a desenterrar fósiles o a la observación de estrellas en comarcas que tienen unos índices de despoblación muy severos suena a primera vista a capricho académico. Sí, o a una locura. O a un riesgo financiero enorme, claro. ¿Cómo se justifica transformar huesos fosilizados y cielos nocturnos en el eje de una estrategia económica? O sea, ¿cuál es el mecanismo real que convierte esta ciencia en prosperidad palpable para el territorio?
Pues esa es precisamente la pregunta clave que define el éxito de proyectos como Dinópolis y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. Si conectamos esto con el panorama general, el mecanismo no consiste simplemente en abrir un museo de historia natural y ya está. Poner 4 huesos en una vitrina y cobrar entrada. Exacto, eso no funcionaría igual. La clave es aplicar una inteligencia estratégica que descentraliza el impacto económico. Dinópolis no es un único edificio enorme en la capital de la provincia. Ah, vale. Opera como un sistema de red. Tiene una sede central, sí, pero luego tiene múltiples centros satélites distribuidos por diferentes comarcas. Qué inteligente. Claro, así obligas a la gente a moverse. Justo eso. Esta estructura obliga a quienes visitan la zona a desplazarse por el territorio, y eso fomenta que pasen la noche en zonas rurales, que consuman en restaurantes locales, que utilicen servicios periféricos. Han conseguido traducir un lenguaje súper denso. El de las publicaciones científicas sobre dinosaurios. Eso es. Lo han traducido en una narrativa de ocio y divulgación tremendamente efectiva. Convirtieron un recurso inerte, literalmente piedras enterradas en el subsuelo, en un motor continuo de dinamización provincial. Que atrae a millones de visitantes. O sea, resulta brillante. En lugar de concentrar a los turistas en un solo punto, que al final satura, utilizan el conocimiento científico como un hilo conductor para redistribuir la riqueza a lo largo de toda una provincia. El texto destaca comarcas como Gúdar-Jabalambre, las cuencas mineras, el Aranda o la Sierra de Vícor, zonas que cuentan con la certificación de territorios Starlight. Territorios Starlight. Qué buen nombre. Sí, en términos demográficos, la falta de grandes aglomeraciones industriales en estas zonas significa una cosa, una ausencia casi total de contaminación lumínica. Claro, no hay farolas ni luces de neón en kilómetros. Exacto. Y lejos de ver esto como un síntoma de vacío o abandono, la región le ha dado la vuelta a la tortilla y lo ha catalogado como un recurso medioambiental de superlujo. Es darle la vuelta al tablero por completo. Porque en un mundo hiperconectado, dominado por la saturación visual, el ruido, las pantallas, las luces LED que borran las estrellas de las ciudades, la oscuridad se ha convertido en un bien escaso. Un artículo de lujo, casi. Total, ofrecer la posibilidad de contemplar un cielo nocturno nítido y profundo, de conectar visualmente con el cosmos sin filtros, es proporcionar un respiro tremendo ante la sobreestimulación de hoy en día. Es capitalizar la pureza del entorno. Y no es fácil, ¿eh? Proteger esos cielos oscuros requiere políticas muy estrictas de iluminación pública y un compromiso firme con la calidad ambiental. Me imagino, no puedes poner cualquier farola. Se fomenta un astroturismo especializado. Esto atrae a un perfil de visitante muy respetuoso, que busca experiencias basadas en el conocimiento, en la contemplación tranquila. Y además genera actividad económica en horario nocturno y en zonas de montaña, lo que rompe por completo la estacionalidad tradicional del turismo. Claro, puedes ir a ver estrellas en noviembre perfectamente. Justo. De nuevo, la estrategia es observar lo que la Tierra ofrece de forma natural y potenciarlo con rigor científico. Y cuidado, porque esta narrativa de cielos estrellados, de monasterios milenarios y fósiles prehistóricos nos podría dar la falsa impresión de que estamos analizando un territorio puramente contemplativo. Sí, un sitio donde no pasa nada rápido. Como un verdadero coloso económico en el panorama europeo actual. El contraste es brutal. El texto da un giro hacia la logística y la economía que resulta súper revelador. Hablamos de Plaza, la plataforma logística de Zaragoza, descrita directamente en las fuentes como la mayor de toda Europa. Y este es el punto exacto donde la historia y la geografía se cruzan de lleno con la macroeconomía moderna. Porque, Plaza no alcanza esa magnitud por mera casualidad. El mecanismo detrás de su éxito es puramente geoestratégico. Por la ubicación te refieres. Totalmente. Zaragoza se encuentra en el epicentro de un radio de unos 300 kilómetros que abarca Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Toulouse en Francia. Es verdad, está justo en el centro de ese hexágono, casi. Eso significa que, en unas pocas horas de transporte terrestre, puedes acceder a un porcentaje abrumador del Producto Interior Bruto de España y de parte del sur de Francia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si seguimos desgranando este mecanismo, podríamos decir que Plaza funcionaría como la placa base, ¿no? El procesador central de un ordenador de altísimo rendimiento aplicado a la red de mercancías europea. Me encanta esa analogía. Es que no es solo un montón de naves industriales a las afueras de la ciudad, es una infraestructura intermodal. Tienes el transporte por carretera,
una terminal ferroviaria de mercancías conectada a los puertos más importantes y un aeropuerto con una capacidad de carga, bueno, excepcional. Es una arteria vital. Exacto. Gestiona un flujo de bienes a una velocidad frenética, atrayendo inversiones corporativas masivas de multinacionales y proyectando una visión de futuro implacable. Y fíjate, el contraste que plantea el artículo al emparejar esta hipervelocidad logística de camiones y aviones entrando y saliendo sin parar con el sector agroalimentario es magnífico. Es como el día y la noche. Claro, por un lado tienes esa maquinaria logística operando al milisegundo en el mercado global y por otro resulta que la región lidera sectores como el de la trufa negra de Teruel, un producto que exige unas condiciones climáticas rigurosísimas, suelos calizos muy específicos y sobre todo una paciencia ancestral. Una paciencia geológica casi, sí. Exacto. El hongo micorrizado tarda años en desarrollarse bajo tierra antes de que alguien pueda ir a recolectarlo usando técnicas tradicionales. Es una dualidad fascinante. Tienes la inmediatez extrema del comercio internacional cruzando el continente desde Zaragoza. Y eso conviviendo con la quietud absoluta y el tiempo lento que requiere la tierra para ofrecer un producto de la categoría de la trufa, o de todos los productos que se agrupan bajo el sello de Alimentos de Aragón. O sea, jamón, vinos, aceite. Eso es. Y claro, uno se pregunta cómo logra un mismo territorio equilibrar el ritmo febril de los mercados globales con el respeto absoluto por los ritmos inalterables de la naturaleza y de la gastronomía. Pues yo diría que lo logra porque asume que la vanguardia y la tradición no van por carriles opuestos, son engranajes del mismo motor. La ciudad de Zaragoza actúa como el escaparate perfecto de esta filosofía, ¿no? Presenta una infraestructura económica de última generación, pero se asienta sobre un carácter sobrio, trabajador, que respeta mucho sus orígenes. Claro, no reniegan de dónde vienen. Para nada. La gastronomía, bajo iniciativas como Alimentos de Aragón, no se plantea únicamente como un sector primario para vender y ya está, sino como una defensa de la identidad. Consolidar productos autóctonos de tantísima calidad en mercados internacionales exigentes requiere la misma eficiencia e innovación que gestionar una plataforma logística gigante. Claro, no puedes vender algo a nivel internacional si no tienes una logística perfecta detrás. Exacto. La región ha comprendido que su competitividad económica en pleno siglo XXI no le exige amputar sus raíces históricas ni destruir su paisaje natural. Al contrario, esa mezcla de solvencia moderna y arraigo tan profundo es precisamente lo que le otorga su verdadera fortaleza de cara al exterior. Es un recorrido que invita a unir muchos puntos que a priori parecen súper distantes. Fíjate, hemos analizado cómo los maestros mudéjares optimizaron el uso del ladrillo para fusionar tres culturas arquitectónicas distintas. Sí. Luego hemos observado las fuerzas tectónicas y glaciares que esculpieron los desniveles abismales de Monte Perdido y los cursos de agua del Monasterio de Piedra. El contraste geográfico puro. Exacto. También hemos visto cómo se financia el desarrollo rural, exponiendo fósiles en Dinópolis y protegiendo la oscuridad absoluta del firmamento en las reservas Starlight. Dándole la vuelta a la desventaja demográfica. Eso es. Y finalmente, hemos comprobado cómo esa misma geografía permite liderar la logística europea desde Plaza, mientras a escasos kilómetros se cultiva la paciencia de la trufa negra. Al volver a la tesis central del texto de Agustín Sancho Cubero, vemos que todo este engranaje subraya un único concepto clave. La solidez de la autenticidad. Exacto. Una autenticidad que, fíjate, se define precisamente por la ausencia de artificios. Este territorio no necesita construir decorados de cartón-piedra para resultar interesante. La coherencia entre sus paisajes, su memoria histórica y su empuje económico actual es absoluta. Todo encaja. Sí, como bien refleja el análisis de estas fuentes, es una región que recompensa el detenimiento. No se entrega entera en un primer vistazo rápido, te exige una mirada un poco más atenta. Pero claro, cuanto más profundizas en su estructura, más sólida y admirable resulta su propuesta, ¿verdad? Mantiene un equilibrio perfecto entre el respeto por lo que ha heredado y la ambición por lo que está por venir. Y el motivo por el cual este análisis resulta tan pertinente en el panorama actual, creo yo, es el contexto global de masificación turística, ¿no? Y cultural al que nos enfrentamos hoy en día. Es un problema muy serio. Sí. Muchas ciudades, muchos ecosistemas están sufriendo procesos de estandarización brutal,
perdiendo el pulso de su vida cotidiana para convertirse en franquicias diseñadas exclusivamente para el consumo rápido de quien visita la zona. Los lugares se vacían de su propósito original. Quedan huecos por dentro. Exacto. Por eso, observar un caso de estudio territorial que logra sostener una economía potente, investigar su pasado geológico, exportar tecnología y al mismo tiempo preservar la relación íntegra entre la tierra y la sociedad que la habita, pues oye, es una demostración empírica de que el progreso no implica necesariamente la pérdida de identidad. Es un modelo de resistencia frente a lo superficial, totalmente. Demuestra que el desarrollo más sólido es aquel que, no necesita gritar para afirmar su valor. La verdadera resiliencia de una cultura radica en conocer sus propios cimientos. Ya sean de ladrillo mudéjar o de roca calcárea. Justo. Y construir el futuro apoyándose firmemente en ellos sin ceder a modas pasajeras. Pues sí. Lo cual nos devuelve a la idea con la que abríamos esta exploración. Si el valor incalculable de Aragón reside en haber mantenido intacta su verdad, operando de manera discreta frente al ruido ensordecedor de los destinos sobreexplotados, surge una reflexión ineludible. A ver, cuéntame. En un mundo donde parece que todo está diseñado para captar nuestra atención en fracciones de segundo, donde cuando se viaja se busca confirmar la imagen de una postal repetida hasta el agotamiento, cabe preguntarse una cosa. ¿Es posible que el futuro de la verdadera exploración no resida en acudir a los epicentros de la masificación? Quizá el auténtico privilegio cultural y el conocimiento más profundo nos estén aguardando en esos lugares que no exigen nuestra atención a gritos. Qué buena reflexión. Lugares que, cuando decidimos prestarles el tiempo que realmente merecen, revelan unos cimientos que son imposibles de derribar. Así que ahí lo dejamos para que la audiencia le dé una vuelta.